Bien, vamos a continuar la segunda parte de la clase con un ejemplo más práctico o la aplicación de lo que vimos en la teoría en un ejemplo práctico. Ustedes pueden llegar a encontrarse, vamos a trabajar sobre un núcleo sanitario, en este caso un baño, de una vivienda como la que puede ser la que están analizando ustedes en sus legajos. Lo que voy a hacer es, como primer paso, abstraer el baño en cuestión. Lo vamos a dibujar acá abajo. Permítanme pintarle los muros como para que no se confunda tanto la grabación. Entonces, bien, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos este espacio y tenemos que hacer el replanteo del núcleo húmedo. Si esto fuera una obra, yo lo primero que tendría que hacer es, antes de dibujar este plano de replanteo, es ir a la obra, tomar las medidas reales y definitivas en las cuales quedó el espacio, y luego venir al gabinete a hacer el plano de replanteo. Cuando se acuerdan, cuando el arquitecto de ustedes dijo que el plano de replanteo en una vivienda era el último que se realizaba, porque de ahí ya lo único que daba era ir a la obra. Bueno, y cuando en la primera parte dijimos que esto es un plano de relevamiento, de replanteo, perdón, pero de un sector específico de la vivienda, en este caso un núcleo sanitario, un baño. Entonces, el mismo concepto lo aplicamos acá. Es un plano de replanteo, entonces es lo último que se realiza antes de ir a la obra. Se supone que ya los muros están hechos cuando yo necesito hacer este plano, porque yo lo que tengo que hacer ya es empezar a plantear las instalaciones, las provisiones de cada artefacto, las descargas, los desagotes. Entonces, ustedes, si esto fuera una obra, estarían más o menos en una condición similar a esta. Vamos a hacer un zoom acá para trabajar bien. Entonces, esto sería más o menos con lo cual se estarían encontrando. Imagínense que todavía no está esta picada acá, que es lo que el sanitarista está empezando a hacer como para colocar la grifería de ducha. Ustedes tendrían a lo mejor los revoques gruesos terminados, o a lo mejor estarían ya en condiciones de hacer este plano ya teniendo las fajas, porque saben que una vez que tienen las fajas, el espacio disponible va a ser de faja a faja. En este caso yo tengo un muro que tiene un revoque ya grueso, al cual solamente le quedaría realizar el revestimiento en este baño, y del otro lado me encuentro con la pared de ladrillos huecos en este caso, pero ya tiene hecha la faja. Al tener hecha la faja, quiere decir que este baño ya está escuadrado, escuadrado, o por lo menos ya no va a haber tantos desvíos en cuanto a errores de medición. Cuando yo haga la faja acá, lo que voy a hacer es tener el espacio prácticamente definido en cuanto a medidas, ¿sí? Porque después se supone que el revoque se va a cargar acá, y al cortar se corta por la faja, entonces el espacio ya queda con las medidas que tiene que tener. Esas serían las medidas con las que yo debería trabajar en el plano de replanteo. Si medimos acá, es el baño que yo quería en el diseño, que tenga 2,70 m por 1,50 m. Como la obra no es exacta, puede pasar de que esto en vez de 1,50 tenga 1,53 y esto en vez de 2,70 tenga 2,69, 2,68. Son errores muy frecuentes, muy comunes, no graves, pero que en espacios reducidos sí pueden llegar a tener demasiada importancia. Entonces, lo más importante es trabajar con medidas reales. Entonces, si yo me fui a la obra y resulta que tengo 2,69 m, tendría que trabajar con 2,69 m. Vamos a suponer ahora que para el práctico de ustedes, esa parte omítanla un poco, porque el legajo de ustedes no está en obra, o no les vamos a exigir que si está en obra vayan a medir cuánto mide. Entonces, vamos a trabajar con estas medidas. Pero era una aclaración que quería realizar. Bien. Entonces, el siguiente paso es, si yo tengo de revoque a revoque esa medida,
no quiere decir que esa va a ser la medida final del baño, porque este baño va a llevar revestimiento. Y este es un plano que, como dijimos antes, se dibuja en escala 1 en 20. Escala 1 en 20 no quiere decir agrandar la escala 1 en 100, sino que quiere decir que aparecen nuevos niveles de detalle. Dentro de esos nuevos niveles de detalles, lo más importante para este trabajo que uno necesitaría realizar sería que hay que considerar el revestimiento que uno le está por dar a este baño en este ejemplo. Entonces lo que voy a hacer va a ser dibujar ese revestimiento porque a mí me va a ocupar un espacio. Entonces, vamos a dibujarlo. Para eso lo que haríamos sería una línea acá. Y yo tengo que decir, bueno, el revestimiento a mí me va a consumir, por ejemplo, 2 centímetros entre revestimiento y pegamento. Eso ya es algo que en esta escala yo tengo que considerar, en escala 1 en 20. Entonces, si me va a ocupar 2 centímetros, lo que tendría que hacer es dibujar esos 2 centímetros que me va a ocupar el revestimiento. En este caso lo que hago acá es una línea paralela. Y ahí fíjense que los 2,70 que yo hubiera tenido en el caso de faja a faja en la obra hubiera habido 2,70, ya cuando yo tenga que colocar el revestimiento, si consideré 2 centímetros de revestimiento, voy a tener 2,66. ¿Está? Porque me ocupa 2,70 menos 2 centímetros de un lado menos 2 centímetros del otro, estarían los 2,66. Esa sería la medida final de mi baño. Y lo mismo pasaría en el otro sentido. Entonces fíjense que ya estaría trabajando con 4 centímetros menos, 2 de cada lado. Eso es muy importante porque en un espacio reducido 4 centímetros hacen por ahí a la mayor comodidad o menor comodidad o mejor uso o peor uso de un determinado artefacto. Entonces, hecha esa aclaración y como primer paso sería dibujar el núcleo sanitario en escala 1 en 20. Para dibujarlo en 1 en 20 ya tendría que estar considerando yo el revestimiento en cuestión. Fíjense que yo al considerar el revestimiento ya tendría que correr estos artefactos, ¿sí? Porque no, ahí estarían ocupando el espacio que ocupa el revestimiento. Entonces, y los artefactos deben ir ahí, a filo de revestimiento. Entonces, como primera instancia sería eso, dibujar el núcleo sanitario en 1 en 20. Se da cuenta que esta es la mampara. No sé por qué no me deja eso. Ahí está. Bien. Los perros están por todos lados en el barrio. Bien. Entonces lo que tenemos acá es el dibujo en 1 en 20, ¿sí? ¿Qué más me faltaría acá como integrante de este núcleo sanitario? Los accesorios, que en 1 en 100 a lo mejor no hay que ni dibujarlos, pero en escala 1 en 20 ya tengo que empezar a apreciarlos. Es por eso que voy a... Ahí yo me hice más o menos un machete de los elementos que estoy por utilizar. Y bueno, vamos a decir, colocamos ahí un portarrollos, colocamos alguna jabonera. Imagínense una jabonera acá cerca de la mesada. Y otra acá en el sector de la ducha. Ustedes eso ya lo eligen la disposición y la cantidad de accesorios que tienen que colocar. Faltaría un toallero acá, de este lado, como para hacer ya... Vamos a hacer de cuenta que es este. Bien. Definido eso, esto lo corro un poquito más acá. Bien. El paso siguiente sería realizar lo mismo que hicimos en planta, pero en vista.
Para hacer una vista de esto, lo que tendríamos que hacer es nada más que proyectar las líneas en forma vertical. Así que vamos a hacer bastante rápido esto. Después le daremos mayor definición de dibujo. Vamos a hacer de cuenta que esto es, ahí están los muros del espacio. Esto podría llegar a ser la línea que marca el piso, que luego podemos dar también 2 centímetros. Abajo de esto le hacemos una carpeta de 2 centímetros y medio. Y abajo de esto vamos a hacer de cuenta un contrapiso de 12 centímetros. Entonces ahí tengo definido mi paquete de piso. Después le ponemos los colores y todo lo que haya que ponerle. Esto es como un primer paso rápido, como para poder dibujarlo. Ahí está. Bien. Lo mismo habría que hacer con el tema del cielo raso. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una altura de 2,60 m. Y luego de ahí defino, qué sé yo, que a 15 centímetros está el fondo de losa y luego tengo la losa. Hasta ahí tenemos un corte básico. Vamos a darle un espesor al cielo raso, que puede llegar a tener, qué sé yo, 1 centímetro la placa, y después estará la estructura. Este sería mi espacio en vista. ¿En qué vista? En esta vista frontal. Cuando nosotros realizamos un replanteo de núcleos húmedos, lo que tenemos que hacer es, además de realizar la planta, realizar las 4 vistas. Las 4 vistas, ¿cuáles son? Vamos a ponerlas acá. Esta sería una vista. Le podemos llamar vista A. Sería vista no corte, salvo que la esté atravesando el espacio. Esta podría ser la vista A. Deberíamos ver la misma, pero al revés. Le llamamos a esta B. Y tendríamos que hacer lo mismo en el otro sentido. Vamos a... Esta sería la C y esta sería la D. Todos los núcleos húmedos se replantean con las 4 vistas, porque en las 4 vistas puede llegar a pasar a ver alguna situación que marcar. A lo mejor si es una cocina en la que solamente tengo dos lados que son importantes, bueno, se dibujan esos 2 lados y los otros 2 no. Pero en los baños generalmente se dibujan las 4. Esta sería la primera instancia. Yo lo que voy a hacer para el ejemplo es solamente dibujar la vista CC. Las demás por una cuestión de tiempo no las vamos a dibujar, pero sería casi lo mismo. Entonces, ¿qué le falta a esta vista? Ver los artefactos de frente, ¿no? Entonces los vamos a dibujar. Y acá me detengo un poquito. Cuando diseñan un baño, lo que tienen que hacer es definir todo ustedes. ¿A qué me refiero con definir todo ustedes? Ustedes tienen que, cuando son proyectistas, proyectar y decir, este artefacto va a ir y no va a ir otro. Va a ir este revestimiento y no va a ir otro revestimiento. Son cuestiones y decisiones de diseño. Yo en este caso lo que hice fue optar por una línea de núcleo de artefactos, en este caso marca Roca, y lo que tienen que hacer ustedes, si no les gusta esa marca, no les gusta ese modelo, es ir y buscar cualquier artefacto o el que consiguió el cliente o la clienta y trabajar con eso. Yo no puedo trabajar con
artefacto que no... hacer el dibujo del plano de replanteo con un artefacto que no es. Así que lo que van a tener que hacer sería eso. ¿Cómo lo harían? Bueno, en este caso yo me fui a la página de Roca. Pueden ir a la de Ferrum, pueden ir a la de Capea, lo que ustedes quieran. Eligen el artefacto que quieren ver. Yo en este caso estoy por trabajar con una línea que a ver si está acá. Colecciones. Esta va a ser la línea con la que estoy por trabajar de artefactos. Fíjense que sería este el artefacto. Tanto el bidet como el inodoro con depósito y la bacha con la que estoy por trabajar, a ver si está por acá, es muy similar a esa, pero de encimera. ¿Qué quiere decir de encimera? Que va sobre mesada, esta. Hay una mesadita con la bacha. Esos serían los artefactos con los cuales yo voy a trabajar. ¿Y por qué me interesa tanto eso? Porque tienen sus medidas específicas. Fíjense que la bacha con la que vamos a trabajar sería esta, que tiene esta longitud, tiene este ancho. Yo no puedo proyectar si no tengo las medidas reales de los elementos con los que voy a contar. Entonces, ahí yo me voy a medidas completas, veo cuánto mide, cuánto es la separación, a dónde están los orificios. Esos son datos fundamentales. Lo mismo y muy importante es buscar en el otro accesorio, en lo que son inodoros. Vamos a ver si encontramos acá. Este es el inodoro en cuestión. Fíjense que este es el dato que más me interesa y siempre traten de sacarlo de las páginas oficiales, no de cualquier folleto que no sea confiable. ¿Por qué? Porque acá yo tengo las medidas que tiene realmente el artefacto, tanto en ancho como en altura, como en profundidad. Y este es un dato fundamental, por lo menos en lo que hace a inodoros. Esto, que es la descarga, a mí me dice que estos 25 centímetros van desde el revestimiento terminado hasta el eje del caño de 110, a donde yo enchufo el inodoro como para que este pueda hacer la descarga. Entonces, este dato es muy importante. Si este inodoro no tuviera depósito, a lo mejor esta medida con seguridad va a ser menor. El depósito hace que esto se separe, entonces me pide a mí 25 centímetros. Ustedes tendrán que fijarse con qué artefactos trabajan. Si trabajan con un inodoro corto, imagínense este. Inodoro corto sería sin el depósito. Si yo voy a la medida, fíjense que ese 25 centímetros ahora son 11 centímetros. Esto sería un inodoro en el caso que yo corto, lo podría utilizar si descargo con válvula o con depósito de embutir. Y acá fíjense que la medida ya cambia. Esa medida es muy importante. Lo mismo tendríamos que hacer con el bidet y con todos los artefactos. O si estamos en una cocina con las bachas, ir a los folletos técnicos y luego de eso trabajar con las medidas que necesitamos. Vuelta al dibujo. Entonces vemos la vista frontal del bidet y vamos a tener la vista frontal del inodoro. No en el aire, lógico, van apoyados en el piso, ¿sí? Ahí está. ¿Qué más me está faltando acá? Me está faltando la grifería. Colocar la grifería y la mampara en este caso. A la mampara yo la voy a trasladar acá. Ahí está. Y vamos a hacer que la mampara tiene 1,80 m. Hasta ahí llega la mampara, está bien. Hasta ahora lo único que estoy haciendo es dibujar en 1:20 todo lo que necesito. Me está quedando la bacha. Vamos a la vista lateral. Vista lateral. Bien. Lo que tengo que definir es la altura.
Fíjense acá, y hay algo importante, es una bacha que les dije que va sobre encimera. Si vemos, lo que necesitábamos hoy era esto. Este es un elemento que no tiene altura, o sea que lo defino yo. Distinto si esto fuera una bacha con pedestal, donde el pedestal a mí ya me define la altura. En este caso la propongo yo. Yo lo que voy a proponer es que el lomo de la bacha, o la parte más alta, vaya desde el piso a 85 centímetros, por ejemplo, por decir algo. ¿Qué quiere decir eso? Que acá tiene que estar la mesada, ahí tiene que ir la mesada, abajo. Lo que voy a hacer es trasladar la línea de la mesa, la nariz de la mesada ahí, y ahora recién ahí va mi mesada. Se ve que esto tiene un pequeño error de dibujo ahí, bueno, no importa. Y esto, imagínense que puede llegar a ser una mesadita de losa, entonces va a tener ahí el espesor de la losa. Hasta ahí tenemos entonces definido definida la vista. Faltaría la grifería con la flor de la ducha, ¿sí? Vamos a buscar en este caso, este accesorio. Lo pesco de ahí. Lo vamos a acomodar por acá por ahora. Y lo que tengo que hacer es proyectar esto. Vamos a hacer de cuenta que yo desde acá necesito, le voy a dar una altura de 80 centímetros al eje del cuadro de la grifería de ducha. Y elevo esto. Bien. Ahora sí, terminaría de definir esto vamos a hacer que son los muros, los pinto como para ya darle un poco una definición a esto. Ahora les voy a decir por qué no pinté todavía el piso. ¿Qué pasa? Si yo realizo este piso así, recto de una sola vez, sin diferencia de niveles, lo que va a pasar es que cuando... acá me olvidé de centrar la grifería de ducha. Bien. No quedó igual muy centrada, pero... Ahí está. Discúlpenme. Si yo trabajo sin desnivel acá, en este baño que es chiquito y no estoy usando bañadera, acá lo que tendría que hacer por lo menos es un desnivel mínimo de 2 centímetros como para que el agua que produce cuando me estoy bañando no salga hacia el baño, hacia el resto del espacio. Entonces lo que voy a hacer acá es un quiebre en el piso. Fíjense que ahí donde arranca la mampara, vamos a hacer de cuenta yo por una cuestión de diseño. Hago un corte ahí de 2 centímetros, ¿sí? Ese corte a mí me implica que ahora mi piso terminado acá va a ser este nivel, ¿sí? Por lo cual yo voy a tener acá los 2 centímetros que me ocupa el material del piso, o sea, la pieza cerámica más el pegamento. Luego tendré mi carpeta, que habíamos dicho de 2,5, y bueno, y después el contrapiso que habrá que reformarlo ahí un poco.
Acá tendría que hacerlo vamos a dibujar así por ahora. Esto es una cuestión ya. Y acá lo que puedo hacer es, en este quiebre que hay acá de piso, es colocar un umbral de mármol. Vamos a hacer de cuenta que voy a colocar una pieza que tiene 8 centímetros por 2 centímetros o por 20 milímetros, y ahí está. Entonces ese sería mi umbralcito que me interrumpe a mí el comienzo del otro piso. Acá arrancaría el piso. No estoy acostumbrado a no verles la cara, así que estaba por preguntar si se entendía. Bueno, supongo que después lo van a entender, si es que no se entendió ahora. Y si no, pregúntenlo ahí abajo en la descripción del video. Acá lo que voy a hacer es dibujar ese umbral a lo largo de todo el piso. Entonces, esto será un piso, viene un umbral de mármol en este caso, porque así lo decidí, y acá va a ir otro piso. Acá tendría que cortar esto. Y ahí esto sería revestimiento. Esto lo que estamos haciendo es dibujar en escala 1:20. Bien, y ahora sí vamos a pintar esto como para ya definirlo. Me está faltando la abertura como único tema para terminar ahí. Vamos a hacer de cuenta que esta ventana que está acá va a tener un antepecho de 1 metro y una altura de 2,05 metros. Y tengo que dibujar su terminación verdadera acá. Muy bien. Ahí acabamos de terminar la planta en 1:100 y una de las vistas en 1:20, perdón, y una de las vistas en 1:20. Lo que tienen que hacer es dibujar las 4 vistas, en este caso. Esto no es más que, ¿se acuerdan cuando veían sistema Monge en sistema de representación? Donde tenían una caja donde se le veía la base y la abrían y estaban las 4 caras. Bueno, esto es muy parecido. Tienen que ver todo lo que pase en las 4 caras. Para eso tienen que dibujar las 4 vistas que tienen en el espacio.